Bueno, entonces le doy la bienvenida a Pollito. Estamos hoy trabajando el tema de turistas libres de equipaje y una de las cosas o uno de los objetivos es reescribir nuestra historia, ¿no? Cada vez que nosotros nos, nos comunicamos o hacemos una tertulia, estamos reescribiendo la historia. Y yo Sí, te quiero señor. preguntar, Fabiolita, Pollito, ¿tú cómo interpretas el hecho de reescribir la historia? ¿Qué será reescribir la historia? Historia es nosotros tenemos cada uno una historia. Entonces Sí, ahora es volver es decir, la historia está dada en nosotros, pero entonces ahora hay que reescribirla. Hay que escribirla nuevamente, es ponernos a ir escribiendo la historia nuestra. la historia nuestra. Digamos que hasta el Por eso momento, es lo que yo sí. claro, sí, hasta el momento, antes de ser turistas libres de equipaje, nosotras nos habíamos dado cuenta que no estábamos Éramos viviendo uno. que no estábamos viviendo la vida teniendo claro que es un turismo. Es decir, que cada paraje lo visitamos una sola vez, porque Sí, el señora. día de ayer no se puede repetir, antier tampoco, ¿verdad? No hay un solo día que podamos repetir. Cuando llegamos a turistas libres de equipaje, revisamos nuestra historia como si fuera un libro y decimos, bueno, este libro, ¿cómo lo he escrito? Y chequeamos algunos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la vida y decimos, estos aprendizajes tal vez los tuve porque en esa época no tenía algo adicional, pero cuando llego a turistas libres de equipaje, me doy cuenta que varios de esos aprendizajes tengo que desaprenderlos. Por ejemplo, uno de los que hemos hablado bastante y que hoy lo vamos a reforzar es el miedo, la preocupación, la ansiedad. Todas estas, digamos, síntomas del sistema nervioso, si bien es cierto, pertenecen a nuestra forma de procesar, también es cierto que se pueden educar. Y en turistas libres de equipaje, lo que nos damos cuenta es que para las etapas de la vida que estamos viviendo, donde ya hemos pasado el 80% de nuestra vida, porque ya la hemos vivido, el 80%, ese 20% requiere una concentración máxima en nuestra salud mental, en desaprender todo lo que sea exceso de equipaje. Por eso, en la invitación yo les puse que el principal objetivo es reescribir la historia. Yo era antes así, ahora voy a ser asá. Ya no voy Ah, a ser la misma, es ¿no? decir, sí, es decir, que algo tiene que servirnos en los cursos, el curso para hacer un cambio en nuestra vida. Éramos unas antes y ahora debemos de ir concientizándonos de que debe haber un cambio en cada uno de nosotros. Claro, Fabiolita, me encanta que lo digas porque es una inversión que nosotros hacemos. Por ejemplo, Edilmita, Edilmita adicional a las tertulias, ella, tenemos sesiones 2 veces a la semana. Y cuando Edilmita entró, el propósito que tuvo era que iba a hacer un cambio radical en su forma de percibir la vida, que de verdad ella iba a empezar a vivir como turista. Eh, Qué pena, Fabiolita, no te saludé, ¿cómo estás? No te preocupes, bien, me costó trabajo entrar hoy y lo peor es que ahorita vienen a hacer una revisión del internet, entonces, no sé, bueno, pero Bueno, mientras, pero qué bueno que si eres una guerrera, ambas son guerreras y siempre están buscando la manera de cómo se conectan, ¿no es cierto? Bueno, estábamos hablando con Fabiolita, que me hacía una pregunta que decía, en la invitación tienes señores y tienes personas que no hemos visto. Es verdad, este camino empezó hace 5 años, incluso 7 años, porque la primera filmación que hice eh, data de 7 años atrás, ¿verdad? ah, Bueno, lo que pasa es que antiguamente lo hacíamos de manera presencial.
Entonces nos reuníamos y trabajábamos, que era una cosa muy bonita. Cuando llega la pandemia, nos entramos en la virtualidad y ya no nos podemos reunir, ¿cierto? Bueno, Fabiolita a su vez anotaba que si comentabas si esto debe hacer un cambio en uno. Total, si no, no tendría sentido que estuviéramos reuniéndonos. No tendría ningún sentido, porque el propósito es que nosotros trabajemos la corteza prefrontal. Es necesario trabajar la corteza prefrontal. La única forma en que nosotros la trabajamos es con pensamiento analógico. El pensamiento analógico es cuando debatimos un tema y nos esforzamos por identificar ese tema en nuestra vida. O sea, ¿qué nos dice esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo nos lo ponemos en nuestra vida diaria? Es como si fuéramos a un gimnasio mental, más o menos eso. Cuando vamos al gimnasio, nos exigen, por ejemplo, la práctica de una buena dieta. Y nos exigen también para que cada vez demos más en nuestro entrenamiento, ¿verdad? Pues turistas libres de equipaje es eso. No solamente es una filosofía, porque bueno, como filosofía de vida, es soltar todo lo que nos hace peso, fabuloso. Pero además de ser filosofía, es práctica. O sea, como yo lo que veo cada 8 días en mi tertulia, lo puedo aplicar a mi vida. Yo no sé si ustedes anotaron una de las frases que hablamos la vez pasada de Víctor Frank, donde decía que viviéramos el día de hoy como si hubiéramos vivido mal el día anterior. ¿Ustedes lo alcanzaron a notar? No, señora. ¿No? Viviéramos el día, No, ¿cómo qué? como Sí. si hubiéramos vivido mal. Sí, como si hubiéramos vivido, digamos, vivir la vida una segunda vez, como Sí. si la primera vez hubiéramos vivido mal. Sí. ¿Sí? O sea, esta vida que nosotros hemos tenido, imaginemos que la vivimos mal. O sea, no la vimos tan bien como en este momento estamos tomando conciencia en este 20%. Teníamos un 80% en donde ahora en el 20% nos estamos dando cuenta que la vivimos mal, ¿no? Él dice, hagamos de cuenta que la vivimos mal, ¿sí? ¿Mal en qué sentido? Mal en, por ejemplo, llevar mucho equipaje encima. Mal, por ejemplo, en no hacer deporte. Mal en preocuparnos por el futuro, ¿verdad? Ciertas cosas que ya hoy como turistas no queremos seguir cargando. Entonces, imaginar que esta es una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad, canalizarla en nuestra vida. ¿Qué les parece? ¿Cómo te suena, Fabiolita? Maravilloso, porque realmente es decir, si pensamos que ayer lo hicimos mal, hoy vamos a querer hacer mucho mejor, ¿cierto? Entonces Sí. vamos a poner mucho cuidado en corregir o sí, en quitar todo eso que no nos sirve para nuestra vida, no nos sirve para alcanzar nuestro objetivo de vivir bien, de vivir tranquila, bueno, de dedicarnos a lo que realmente es importante, ¿no? Sí. Cargamos a veces tantas cosas que no nos sirven para nada. Claro, por ejemplo, Nos enferman, nos hacen mal. como por ejemplo, ¿cuáles, Fabiolita? Las preocupaciones, los miedos, Sí. exactamente, sí. Uh-huh. Sí, los miedos, ¿no? Esa es Estar, una cosa sí. que tenemos que Miedo a realmente... emprender, miedo a hacer, miedo a tomar decisiones a veces que son Sí, importantes. Y las sí. preocupaciones, ¿no? Porque cargamos con las preocupaciones de toda la familia. Por ejemplo, sí, Sí. sí. Entonces, Y eso es curioso porque cuando fuimos jóvenes nos damos cuenta que podíamos con todo, ¿sí? Entonces es como querer ver a los familiares como gallinas cuando uno nunca fue gallina, ¿verdad? Uno no fue gallina para nada, podía con todo.
y todo lo Sí. superaba, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. esto mismo tenemos que hacer porque eso se llama dependencia afectiva, ¿no? Esa es una de las cosas que en esa segunda parte que hemos hablado, el desapego, tenemos que soltar. Sí. La dependencia afectiva. O sea, el creer, por ejemplo, que somos indispensables o que sin nosotros no pueden salir adelante, porque eso no es verdad. No es verdad. La prueba de eso es que seguimos sin nuestros padres, ¿no? Sí. Sí. Tenemos ese miedo de que de pronto sí, los hijos o esto, como que No puedan tenemos que salir ayudarles a adelante. resolver sus problemas, ¿no? Sí, Como que les hacemos daño si no estamos pendientes de ellos o no, sí, como que no acudimos a que nos pidan ayuda, además, ellos no lo han solicitado, sino nosotros nos parece que tenemos que hacerlo. además no la quieren la ayuda. Es más, lo que quieren es que uno tenga oficio, que uno tenga algo que hacer. Mira, si para la pareja es aburrido, yo tengo un caso precisamente en que el señor es pensionado y vive desocupado. Y la señora está hasta aquí, hasta el copete. Y le dice, oye, no sé, lee o escribe o pinta o salta o baila, haz algo, pero ocúpate en otra cosa que no sea mirarle la cara o estar pendiente si yo subí, bajé, porque ella es muy activa y entonces ella cocina, ella lee, ella es activa intelectualmente y físicamente. El Señor es así, mirándola todo el día, ¿no? Entonces, eso es falta de ser turista libre de equipaje, porque si fuera un turista libre de equipaje, sabría que sigue haciendo turismo y que tiene que buscarse formas en las que sea feliz, en las que él haga una reflexión y un trabajo con él, no mirando para el techo o la novela o, ¿cierto? Las series, las redes, que además es un problema gravísimo para nuestra memoria, ¿no? Entonces yo digo, imagínense a los hijos, uno en este plan, ¿no? Fueron, no Problema fueron, para ellos. aburridos. Yo pienso que se tienen que sentir muy aburridos porque dirán, ay no, que mamá se ocupe, ¿no? Que haga algo, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso el principal objetivo que yo puse ahí fue reescribir nuestra historia, que a la vez esta reescritura se convierta en legado virtual, algo que hubiéramos deseado conservar de nuestros padres. Yo les pregunto, ¿a ustedes les gustaría en este momento de su vida tener un video de sus seres queridos? ¿Cómo se sentirían si en este momento pudieran decir, ay, voy a ver a ese ser querido, a ver qué me diría en este momento, Fabiolita? Por ejemplo, que tú pudieras escuchar a tu abuelito en este momento, ¿cómo te sentirías? Pollito, pollito. Ah, pues me sentiría muy feliz de saber ¿qué? Pues que los puedo ver, los puedo recordar. Eso sería para mí, habría mucha felicidad. Te preguntaría, incluso buscarías ahí en YouTube, ¿qué diría mi abuelito en este caso? ¿Qué diría mi abuelito sobre este tema? Porque es que el abuelito fue la persona que más consintió a Fabiolita, ¿sí? Sí, Y bueno, la abuelita también, ¿no? sí, pero más mi abuelito. Yo quise más mi abuelito, mi mamá, más el abuelito. Ella fue la niña Entonces, de tu abuelito. sí, fui la consentida de él. Exacto, entonces, Él ¿cuánto me daría contaba uno? historias y que ahora pues lo extraño porque ya no tengo quien me contara esas historias que él hacía con mucho amor. Y eso hizo que yo aprendiera a leer y que me gustara la lectura, porque desde pequeña me indujo a la lectura y a los buenos Imagínate, modales. te das cuenta. Sí. Y en el caso tuyo, Fabiolita, ¿cuánto harías tú por en este momento tener un documento como estos donde pudieras escuchar a un ser querido? ¿Quién sería ese ser querido? Sería maravilloso, pues, no sé, estaba pensando que mi papá, pero a la larga sería mi mamá más bien. Sí, Me gustaría, sí, 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 cada porque una muchas veces
he pensado, a veces sobre todo cuando tengo sí, ciertas dudas, ciertas preocupaciones, pienso que quisiera que ella estuviera a mi lado como para ayudarme a Acudir a salir ella. de eso. Ujú. ¿Cuánto haría uno por escucharlos, no? Por Sí, verlos o por Mm. poder entrar a YouTube y decir, ¿qué diría mi mamá de este tema? ¿Qué diría mi papá? ¿Qué diría mi abuelito? ¿Cierto? Pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo precisamente un legado virtual. Eso es lo que le estamos dejando a los seres queridos. Entre otras cosas, porque ya cuando los hijos crecen, no quieren oír a los padres. Pero cuando los padres ya no están, Sí. ahí sí. Que es una cosa rara, ¿no? sí. Es una cosa Pero es la curiosa. realidad. Es la realidad, Mm. exactamente. Entonces, este legado implica cambio, ¿no? Qué bonito que pudieran decir los seres queridos nuestros, de verdad se le nota que es turista libre de equipaje, se le nota. Qué rico estar con esta persona porque se le nota que está libre de equipaje, ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Es mejor el paseo con una persona así o no? Claro, se amarga ¿Sí? menos la vida. Se amarga menos la Sí. vida, eso sí. Bueno, otro objetivo adicional que yo puse es lazos de amistad, porque uno es el resultado de las 5 personas que más lo influencian. Les debo el autor que dice eso, en ese momento no me acuerdo, pero habla precisamente sobre eso. Nosotros somos la sumatoria de las 5 personas que más nos influencian. Cuando nosotros entramos a turistas, vemos que las personas que están ahí nos influencian para arriba, no para abajo, ¿verdad? Y la Sí, pregunta es, ¿cuántas veces nosotros socializamos con personas que nos lleven para arriba? ¿Qué muy tan poco. común? Ajá. Eso sí es verdad, muy poco. Pues sí. Las De hay, vez, pero muy poco. ajá, Es lo sí, de vez contrario, en ¿cierto? cuando. Mm, Sí, es más la crítica, es más la burla inclusive, es más estar en la vida de otros, por qué hacen, por qué no hacen. Y la queja, alabanza, ¿no? Que esto los autores lo definen como ver el vaso medio vacío, ¿no? Es el mismo vaso, tiene el mismo contenido de agua, pero en turistas procuramos ver el vaso medio lleno siempre, siempre, siempre. Y hoy vamos a trabajar precisamente este libro que se lo sugiero, que ojalá está en PDF, lo podemos encontrar, pero también está en audio. Se llama Sincrodestino y es de Chopra, ¿no? No sé si lo Ah, están sí, yo viendo, ¿sí? lo estoy leyendo, no lo conozco. Ajá. Bueno, Sincrodestino de Chopra, porque él nos va a enseñar una cosa que en la primera parte de la vida no tuvimos clara, y es los milagros. ¿Por qué es tan importante estar centrados en los milagros? ¿No? Bueno, y ahí quiero preguntar, ¿qué es un milagro? ¿Cómo ven ustedes los milagros? ¿Existen? ¿No existen? ¿Los han vivido en su vida? Los milagros sí existen. ¿Sí? ¿Y tienes algún milagro que hayas vivido en tu vida? No, pues muchos. Muchos, ¿cierto? Muchos. Sobre todo en mi salud. Yo he visto Milagros. este Bien, cambio radical. Es un milagro que Dios me ha concedido. ese es un milagro. ¿Y Fabiolita? Pues para mí un milagro ha sido el nacimiento de mi nieto, Ah, porque bien, realmente lo habíamos deseado muchísimo. sí, Mi hija había luchado mucho por eso y sí, no había sido posible. Y sí. la última vez pues había sido devastador. Entonces, cuando finalmente se dio, para todos nosotros ha sido un milagro. Qué divina que está Valeria. ¿Cuánto tiene ya? 16 meses. Ay, no.
está hermosa, hermosa. Y es un milagro. Es decir, indudablemente en la familia lo vemos así todos. Sí, para Pero todos así. está muy bonito. Creíamos que ya Heidi no iba a tener hijitos. Ajá. Imagínate, Esto imagínate. sí fue un milagro. Claro, fue un verdadero milagro. Entonces, bueno, vamos hoy a aprender qué es un milagro, cómo lo construimos, cómo lo co-creamos. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Sí, señora. Mucho. Sí.